Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. No era ese tipo de temor. Lo que realmente me estremeció fue saber que estaba a punto de leer esos mensajes. Los que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el móvil, pero con una reacción rápida, lo retiró y siguió leyendo. Observé su rostro mientras cambiaba con cada línea, con cada palabra, y sentí como mi vida se deshacía segundo a segundo. Sí, ahora iba a descubrir la verdad. Pero no toda. Sus dedos temblaban al deslizar la pantalla y yo sabía que se acercaba al mensaje que lo destruiría, el que le quitaría cualquier duda, el que pondría fin a todo o lo confundiría aún más. De pronto el teléfono vibró en sus manos. Una nueva notificación apareció en la pantalla. Vi cómo su rostro se empalidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó paralizado. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, una vieja costumbre cada vez que el pánico me invadía. Mi ansiedad se mezclaba con la desesperación, y la conciencia de lo que había hecho me apretaba el pecho. Su respiración se volvió pesada. Lo oía incluso desde los 2 metros que nos separaban. Eso era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que cambió absolutamente todo para siempre. Y ahora, no sabía qué hacer. Pero déjame contarte cómo sucedió todo realmente. Antes de compartir contigo el secreto que traté de ocultar durante tanto tiempo, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde, ¿alguna vez tuviste un secreto tan grande que hiciste todo lo posible por ocultarlo, pero al final no lo lograste? Todo empezó con una frase que parecía inocente, dicha con la misma naturalidad con la que él solía mencionar lo que compraría en el supermercado. ¿Has pensado en hablar con él? Te haría bien. Siempre sabe escuchar. Esa fue la primera vez que mi esposo sugirió que hablara con su mejor amigo. Confiaba tanto en él, que incluso lo consideraba parte de la familia. Pero yo, en ese momento, no lo vi venir. Solo sentí un leve pinchazo en el estómago. Como una alerta silenciosa que no supe interpretar. No es que mi matrimonio estuviera mal. En realidad, desde afuera todo parecía perfectamente en su lugar. Teníamos una casa con jardín, un coche limpio, conversaciones civilizadas en la cena. Éramos, en teoría, una pareja madura que había superado los altibajos de los años. Pero en la intimidad, en los silencios entre palabra y palabra, yo sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Dormíamos en la misma cama, sí, pero a veces parecía que él ya no recordaba cómo se sentía abrazarme sin una razón específica. Me miraba con cariño, con respeto, con gratitud. Pero no con deseo. Y yo lo extrañaba. Su amigo, en cambio, siempre fue diferente. Desde el primer día que lo conocí, su mirada tenía una forma de detenerse en las cosas que los demás pasaban por alto. No decía mucho, pero cuando lo hacía, era como si sus palabras se clavaran con exactitud en los espacios internos que yo no mostraba. Cuando mi esposo me dijo que él había vuelto de su retiro en el extranjero, después de años estudiando cosas como terapia somática o psicología integrativa, no le di mayor importancia. Hasta que lo vi. Fue en una reunión informal en nuestra casa. Apenas entró con esa calma suya, con su forma lenta de caminar y los ojos observando más allá de lo visible, supe que algo en mí iba a despertar. Me saludó con un abrazo que no duró más de 3 segundos, pero en ese instante sentí algo que no sentía desde hacía mucho, la sensación de ser notada. Durante la cena, mi esposo se distrajo con una llamada del trabajo. Yo me quedé en la cocina, recogiendo los platos. Él apareció detrás en silencio y comenzó a ayudarme sin decir una palabra. En ese momento me dijo, «¿Sigues sirviendo las copas como antes, con la mano izquierda apenas inclinada?» No todos conservan esos gestos. Me reí. Le pregunté si siempre notaba cosas tan pequeñas. Y su respuesta fue simple, solo cuando importan. A los pocos días me envió un mensaje corto, «Si algún día necesitas hablar, sin compromisos, estaré por aquí». Podía haberlo ignorado. Podía haberle dicho que estaba bien, que no necesitaba ayuda.
Pero respondí con otra frase breve: mañana, a las 5. Nos encontramos en una cafetería tranquila del centro. No fue una sesión formal, ni él se presentó como terapeuta. Pero lo que ocurrió esa tarde fue más íntimo que cualquier confesión. Me preguntó cómo estaba. No de forma superficial, sino con ese tono que hace que una se detenga a pensarlo de verdad. Hablé de cosas pequeñas, mi rutina, los libros que no terminaba, los paseos que ya no hacíamos. Y él no me interrumpía, ni intentaba dar consejos. Solo escuchaba. Había algo desarmante en su atención. En cómo me miraba, sin juicio, sin prisa. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio. Y en ese silencio sentí que mi cuerpo respiraba distinto. Más libre. Más presente. Tu cuerpo también quiere hablar, me dijo. Llevas años callándolo. No supe qué responder. Solo desvié la mirada. Esa noche, al regresar a casa, mi esposo estaba preparando la cena. Me besó en la mejilla y me preguntó si me sentía mejor. Le dije que sí, sin pensarlo mucho. Él sonrió. Me preguntó si quería repetir la experiencia. Podría seguir viéndolo. Si te ayuda, ¿por qué no? No supe si me estaba dando permiso o empujándome al borde de un precipicio. Pero acepté. Me convencí de que era algo sano. Una búsqueda interior. Algo por mí. No por él. No por el otro. Las sesiones informales se volvieron semanales. A veces en cafés, otras en parques. Él insistía en que no había técnica, solo presencia. Y yo hablaba. Hablaba como no hablaba con nadie. De mis dudas, de mi cuerpo, de la sensación de haber desaparecido tras los años. Él nunca decía que entendía. Decía, estoy contigo en eso. Y esa frase era un bálsamo. En una de esas sesiones, mientras hablábamos bajo un árbol, él me dijo, no necesitas cambiar. Solo regresar a ti. Y ahí lo entendí, yo no sabía quién era, yo desde hacía mucho tiempo. Esa noche me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. Me quité la blusa lentamente. Observé mi torso, mis cicatrices, las líneas del tiempo en mi piel. No era la juventud lo que extrañaba. Era la conexión. El deseo de sentirme viva. Cuando mi esposo entró, ya me había puesto el pijama. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Y por primera vez me escuché mintiendo con naturalidad. Esa fue la primera grieta. Pequeña. Silenciosa. Pero suficiente para que el agua empezara a filtrarse. Y aunque aún no lo sabía, ese agua me arrastraría mucho más lejos de lo que alguna vez imaginé. La segunda vez que nos vimos fue en una mañana gris, con una llovizna suave que parecía disolver los contornos de la ciudad. Me desperté temprano, nerviosa sin saber exactamente por qué. Revisé mi ropa con más cuidado de lo normal, como si algo en mí buscara agradar, pero no supe bien a quién. Al final me puse una blusa sencilla y unos pantalones claros, sin maquillaje, pero con el cabello recogido con esmero. Era extraño preparar el cuerpo para hablar, como si la conversación también pasara por la piel. Nos encontramos en una librería-cafetería cerca del centro, un lugar que no solía frecuentar, pero que él había elegido. Estaba casi vacía. Pedimos té y él me ofreció una mesa en el rincón más alejado, cerca de una estantería de libros antiguos. El lugar tenía un aroma a papel viejo y madera húmeda, algo acogedor pero también nostálgico. Al principio no hablamos de nada trascendente. Comentamos el clima, los libros en la estantería, una pintura colgada torpemente en la pared. Yo me sentía incómoda, como si supiera que en algún momento iba a caer en el vacío, pero no supiera cuándo ni cómo. Fue él quien rompió la neutralidad, con una pregunta dicha sin levantar la voz: ¿qué parte de ti crees que tu esposo no ve? La frase me golpeó con suavidad, como una caricia que al mismo tiempo incomoda. No supe qué responder al principio. Moví los dedos alrededor de la taza caliente buscando palabras. Dije algo trivial, algo que ni siquiera recuerdo. Él no me presionó.
Solo me observó con esa calma que desarmaba. No tienes que responder ahora, dijo, y supe que en algún momento lo haría. Después hablamos de cosas aparentemente inofensivas. De cómo uno se acostumbra al papel que los demás le asignan. De cómo al hacerlo una puede olvidarse de sí misma. A veces, dijo él, la piel también necesita ser escuchada. Esa frase quedó suspendida en el aire. No era provocadora, ni tenía doble sentido. Era simplemente verdad. Cuando salimos de la cafetería, la llovizna se había vuelto una bruma espesa. Caminamos juntos hasta mi coche sin hablar. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino denso. Me detuve frente a la puerta del auto y me giré para despedirme. Él estaba demasiado cerca, pero no invadía. Simplemente estaba. Hubo un segundo, apenas uno, en el que nuestras miradas se encontraron con algo más que cortesía. No sabría decir qué fue lo que hizo que ocurriera. Quizás fue mi respiración agitada. O su forma de no apartar la vista. O el hecho de que por primera vez en años, alguien me miraba sin esperar nada, sin juzgar. We kissed. Fue breve. Sin palabras. Sin intención. Sin continuidad. Solo el roce de dos vidas que se habían cruzado en un punto peligroso. Me alejé. Entré al coche, cerré la puerta. No lo miré más. No sabía si estaba sonriendo, si se había arrepentido, si pensaba que había ido demasiado lejos. Solo conduje. Con las manos frías. Con la mente en blanco. Con una mezcla de culpa y vértigo que no se parecía a nada conocido. Esa noche no pude dormir. Mi esposo trabajaba en su despacho, revisando unos papeles. Pasó por la habitación, me dio un beso en la frente y me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Él no sospechaba nada. Me sentí miserable. Pero no por haberle fallado, sino porque no sentía nada al mentirle. Eso fue lo que más me dolió. Los días siguientes fueron confusos. Intenté evitarlo. No contesté sus mensajes ni respondí a las llamadas. Él no insistió. Solo me envió un correo breve, diciendo, estoy aquí. No quiero invadir. Pero estoy. No lo abrí más de una vez, pero lo leí mentalmente cada noche. Intenté reconectar con mi marido. Le propuse salir a caminar, cocinar algo juntos, ver una película como antes. Él aceptó siempre con esa bondad que me partía el alma, pero algo se sentía forzado. Como si ambos estuviéramos siguiendo un guión olvidado. Me reí de sus chistes antiguos. Lo abracé con cariño. Pero no sentía deseo. Y eso me destrozaba en silencio. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba una estantería, encontré una vieja libreta con poemas que había escrito años atrás. Al leerlos me di cuenta de que en ellos hablaba de mí, de mi piel, de mis miedos, de mis deseos. Y me dolió darme cuenta de que hacía más de una década que no escribía nada. Que me había convertido en una mujer funcional, buena, amable, invisible. Esa misma noche tuve un sueño. En él yo caminaba por un pasillo de espejos. En cada espejo una versión mía me miraba con reproche. Una joven llena de vida. Una madre agotada. Una esposa sonriente. Una mujer que solo observaba en silencio con los ojos húmedos. Me desperté agitada. Me senté en la cama y sentí una urgencia que no sabía cómo canalizar. Tomé el teléfono. Busqué su número. No escribí nada. Solo lo miré. Durante largos minutos. Luego lo bloqueé. Sin odio. Sin rabia. Solo con la necesidad de cerrar algo que ni siquiera había comenzado. Pensé que era el final. Que había sido una prueba, un desliz emocional. Una grieta contenida. Pero me equivocaba. Pasaron 2 semanas. Él no apareció. No preguntó. No buscó. Y eso, en lugar de darme paz, me llenó de inquietud. Me pregunté si yo había sido solo una más.
Si había cruzado un límite por algo que él ni siquiera valoraba. Y esa duda me roía más que la culpa. Un día, mientras paseaba sola por un parque, lo vi a lo lejos. Estaba sentado en una banca con un libro en las manos. No me vio. Me quedé observándolo unos minutos. Él levantó la vista, como si hubiera sentido algo. Nuestras miradas se cruzaron a la distancia. No hubo gestos. Ni sonrisas. Solo una tensión silenciosa. Me fui sin acercarme. Pero supe que algo entre nosotros seguía ahí. Callado. Latente. Como una llama bajo la ceniza. Esa noche me acosté al lado de mi esposo y cerré los ojos. Escuché su respiración tranquila, su cuerpo tibio, su presencia constante. Y me pregunté por qué no bastaba. ¿Por qué a pesar de tenerlo todo, me sentía tan incompleta? Quizás no era él. Ni el otro. Quizás era yo. Pero no podía evitarlo. Algo dentro de mí ya había despertado. Y no había forma de volver a dormirlo. A veces una cree que ha cerrado una puerta, que basta con bloquear un número o borrar un mensaje para que el eco desaparezca. Pero el silencio también pesa. Y cuando proviene de alguien que te hizo sentir viva, ese silencio puede volverse un ruido ensordecedor. Así transcurrieron los siguientes días, entre rutinas familiares, sonrisas fingidas, y una tensión interna que no sabía cómo explicar. Mi esposo no sospechaba nada. Seguía siendo atento, presente, incluso más cariñoso que antes. A veces pensaba que intuía algo, pero prefería no confrontarlo. O quizás simplemente no veía nada, inmerso en sus asuntos, en sus proyectos, en esa forma tranquila de vivir sin hacerse preguntas profundas. Me hablaba de nuevos planes para el jardín, de un posible viaje que podríamos hacer a final de año. Y yo asentía, sonreía, por dentro sentía que vivíamos en habitaciones distintas, aunque durmiéramos en la misma cama. Una tarde, mientras él preparaba café en la cocina, mencionó casualmente que había invitado a su amigo a cenar con nosotros ese viernes. La noticia me paralizó. No por el hecho en sí, sino por lo inesperado. No había hablado con él desde aquel mensaje que no respondí. No sabía cómo reaccionar. Me limité a decir, está bien. Pero por dentro una tormenta comenzó a gestarse. Los días previos a la cena fueron una mezcla de ansiedad y contradicción. Parte de mí quería verlo, saber si algo había cambiado, si me miraría igual. Otra parte quería que cancelara, que algo lo detuviera, que no llegara nunca. Preparé la casa como de costumbre, pero con una meticulosidad que rozaba la obsesión. Elegí el mantel más bonito, limpié los cubiertos, compré flores nuevas. Me vestí con un conjunto sencillo, pero elegante. No era vanidad, era un intento de controlar el caos interno con detalles externos. Cuando sonó el timbre sentí que el corazón se me detenía. Mi esposo abrió la puerta con alegría, lo saludó con entusiasmo, como si nada en el mundo pudiera enturbiar ese momento. Yo aparecí segundos después, forzando una sonrisa que sentí ajena. Nos saludamos con un abrazo breve, cordial. Él no mostró nada extraño, no dejó entrever emoción ni reproche. Eso me descolocó. ¿Y si yo había imaginado todo? ¿Y si para él no fue más que un impulso sin importancia? Durante la cena, hablaron de muchas cosas. De política, de libros, de anécdotas del pasado. Yo me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo, interviniendo cuando era necesario, sirviendo el vino, observando desde un lugar distante. Pero cada vez que él hablaba, mi cuerpo reaccionaba. Era como si su voz trajera recuerdos físicos, sensaciones atrapadas en la piel. En un momento dado, mientras mi esposo fue al baño, quedamos solos. Unos segundos apenas. Él me miró con seriedad, sin rastro de sonrisa. Dijo en voz baja, no estoy aquí por él. Y luego desvió la vista. Esa frase fue suficiente para que todo mi control se desmoronara por dentro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero no dije nada. Mi esposo regresó, y todo volvió a la normalidad aparente. Al final de la velada,
él se despidió con cortesía. Mi esposo lo acompañó hasta la puerta, y yo me quedé en la cocina, recogiendo los platos temblando sin razón. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, recordando cada palabra, cada gesto, intentando encontrar un sentido. ¿Por qué volvió? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba yo? Los días siguientes fueron una secuencia de distracciones. Me inscribí en un taller de cerámica, salí más seguido a caminar, incluso retomé la escritura en una libreta vieja que había guardado en el cajón de la mesita de noche. Pero él no volvió a escribir. No llamó. No apareció. Y yo me decía que eso era lo correcto, que había que dejarlo atrás, que nada bueno podía salir de algo tan ambiguo. Un sábado por la tarde recibí una invitación por correo electrónico. Era para una charla sobre reconexión emocional y cuerpo consciente. El remitente era él. No había texto, solo el archivo adjunto con los detalles del evento. Dudé en abrirlo. Dudé aún más en asistir. Pero esa parte de mí, la misma que buscaba algo que no podía nombrar, decidió ir. El evento se realizaba en una pequeña sala cultural. Había pocas personas, todas sentadas en círculo. Él estaba en el centro con ropa informal, hablando con esa serenidad que le era natural. No me miró directamente en ningún momento, pero yo sentía que cada palabra estaba dirigida a mí. Habló de cómo la rutina apaga los sentidos, de cómo el cuerpo guarda emociones no expresadas, de la necesidad de volver a habitarse. Cada frase era un eco de lo que yo había estado sintiendo durante meses. Al final, me acerqué para saludarlo. Me miró sin sorpresa. Sabía que vendrías, dijo. No supe qué responder. Nos quedamos en silencio unos segundos, rodeados de personas que comenzaban a salir. ¿Quieres tomar algo?, preguntó. Acepté sin pensar demasiado. Fuimos a un pequeño bar cerca del lugar. Hablamos poco. Él no pidió explicaciones ni justificó su silencio. Yo tampoco pregunté por qué me había invitado. La conversación fue ligera, casi casual. Pero debajo de cada palabra había una tensión densa, contenida, como si ambos supiéramos que no estábamos allí solo por cortesía. Al despedirnos me abrazó. Un abrazo distinto. No fugaz, no invasivo. Solo firme. Y en ese gesto sentí que el ciclo no había terminado. Que la historia, lejos de cerrarse, apenas se estaba escribiendo. Esa noche al llegar a casa, mi esposo dormía. Lo observé unos minutos. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si soñara algo incómodo. Me metí en la cama con cuidado, intentando no despertarlo. Cerré los ojos, pero no pude evitarlo, una lágrima resbaló por mi mejilla. No era tristeza. Tampoco culpa. Era la conciencia de estar partida entre dos vidas. Una que me ofrecía estabilidad. Otra que me devolvía el pulso. Y en medio de ambas, yo. Sin saber todavía cuál era la correcta. Sin saber si alguna lo era. Los días siguientes a ese encuentro se deslizaron como hojas arrastradas por el viento, sin dirección clara, pero con una velocidad que me dejaba sin aliento. Mi rutina con mi esposo seguía siendo la misma, desayunos compartidos en silencio, breves comentarios sobre el clima o las noticias, y esa amabilidad constante que, lejos de reconfortarme, me hacía sentir como una actriz interpretando el papel de una mujer felizmente casada. Comencé a evitar los espacios comunes. Me levantaba antes para ducharme, fingía estar ocupada con cosas insignificantes como organizar cajones o barrer el jardín. Cualquier excusa era válida para no tener que mirarlo a los ojos por mucho tiempo. No era culpa lo que sentía, al menos no de forma directa. Era más bien una incomodidad, como si estuviera ocupando un cuerpo que ya no me pertenecía del todo. Él, por su parte, parecía más atento que nunca. Me preguntaba si necesitaba algo, si quería acompañarlo a hacer las compras, incluso me propuso que hiciéramos juntos un curso de cocina. Me hablaba de planes, de viajes, de reformas que podíamos hacer en la casa. Y yo, cada vez que lo escuchaba, sentía que mi corazón se apretaba un poco más. No porque me molestara su compañía,
sino porque ya no era suficiente. Porque en el fondo sabía que todo eso llegaba tarde, como una disculpa silenciosa por los años de distancia que habíamos tolerado sin nombrarla. Un miércoles por la tarde, mientras preparaba una infusión, recibí un mensaje. No era de él. Era de una antigua amiga que me preguntaba si seguía viva, si todavía escribía. Ese mensaje, más que alegrarme, me sacudió. Me recordó quién era yo antes de convertirme en esposa a tiempo completo. Recordé mi antigua pasión por escribir, por crear, por imaginar otros mundos. Me sentí traicionada por mí misma, por haber dejado morir una parte tan esencial. Decidí buscar esa libreta vieja donde solía escribir. Estaba en el fondo de un cajón, cubierta de polvo. La abrí con cuidado como si contuviera secretos que ya no recordaba. Las primeras páginas estaban llenas de poemas, reflexiones, frases inconexas que, sin embargo, me devolvían algo de mí. Empecé a escribir de nuevo sin filtro, sin estructura, sin intención de compartirlo con nadie. Solo por el placer de escucharme otra vez. Fue en ese estado de vulnerabilidad, casi catártico, cuando volví a pensar en él. No como el hombre que me había besado, sino como el que había despertado esa voz dormida en mí. Sentí una mezcla de gratitud y enojo. Gratitud por haberme tocado en lo más profundo sin siquiera saberlo. Enojo por haber aparecido justo cuando yo había decidido conformarme con una vida sin sobresaltos. Esa noche mi esposo me dijo que se iría el fin de semana a una convención fuera de la ciudad. Era una de esas reuniones anuales que solía evitar, pero esta vez lo noté entusiasmado. Me dijo que no me preocupara, que no tardaría. Asentí sin dar demasiados comentarios. Por dentro una parte de mí sintió alivio. El viernes, después de que él se marchó, pasé la tarde reorganizando cosas en casa. Me di cuenta de cuánto silencio cabía entre esas paredes cuando no estaba él. No era un silencio pesado, sino uno que me permitía respirar de otra manera. Preparé una cena ligera, puse música suave y me senté a escribir. Las palabras fluían con una facilidad que había olvidado. Durante horas me perdí en mí misma. Fue reconfortante. Cerca de la medianoche, cuando ya pensaba en irme a dormir, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Corto, directo, ¿puedo pasar 5 minutos? Solo necesito hablar. Me quedé mirando la pantalla, con las manos frías y el corazón acelerado. No respondí de inmediato. Caminé por la casa, abrí una ventana, respiré hondo. Finalmente escribí 5 minutos. Cuando llegó su presencia volvió a llenar el aire con esa mezcla de calma y tensión que ya conocía. No traía nada en las manos ni excusas. Solo un gesto serio, contenido. Nos quedamos de pie en el salón, mirándonos. Me dijo, no vengo a buscar nada. Solo necesitaba verte. Saber si estabas bien. Respondí que sí. Que todo estaba en orden. Pero ninguno de los dos creyó esa frase. Hablamos poco. De cosas superficiales. De cómo había cambiado el vecindario, de una librería nueva, del clima. Pero debajo de cada palabra se deslizaba un subtexto que ambos entendíamos. No había necesidad de decirlo en voz alta. En un momento, mientras me servía un poco de agua, lo miré de reojo. Su espalda, su manera de moverse, el silencio con el que estaba presente, todo en él me resultaba dolorosamente familiar. Me pregunté si era posible regresar a una vida antes de ciertos encuentros. Si una podía fingir que no había sido tocada, mirada, escuchada con esa intensidad. Él se levantó para despedirse. Nos acercamos a la puerta. Fue entonces cuando ocurrió. Un momento suspendido en el tiempo. Sin palabras. Sin justificación. We kissed. No fue un impulso. No fue un accidente. Fue una elección compartida en un segundo de vulnerabilidad absoluta. Después, no dijimos nada. Él se marchó sin volver la vista. Cerré la puerta con manos temblorosas. Me apoyé contra la madera y cerré los ojos. No sabía si debía llorar o reír.
No sabía si era el principio o el final. Solo sabía que ya no había marcha atrás. Esa noche no dormí. No porque me sintiera culpable, sino porque algo en mí había cambiado. No era solo el beso. Era todo lo que representaba. La aceptación de una necesidad que había estado negando por demasiado tiempo. Al amanecer salí al jardín y me senté en el banco de piedra. Observé cómo el sol comenzaba a colorear el cielo. Escuché a los pájaros. Sentí el rocío en la piel. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el deber, ni en la culpa, ni en el futuro. Solo me permití estar allí, presente, viva. Aunque no supiera todavía qué haría con todo lo que acababa de despertar. El día después del beso transcurrió con una calma engañosa. La casa parecía más silenciosa de lo habitual, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado. Me movía con lentitud, intentando recuperar una normalidad que ya no existía. Preparé el desayuno como siempre, pero dejé que el café se enfriara sin tocarlo. Observaba las tazas alineadas en la repisa, los platos apilados con precisión, y me preguntaba cuánto tiempo llevaba viviendo en ese orden que ya no sentía propio. Mi esposo volvió de su viaje en la tarde. Entró con el mismo entusiasmo de siempre, con una sonrisa tranquila y los brazos llenos de bolsas. Me abrazó, me besó en la mejilla, me preguntó cómo había estado todo. Le respondí con frases cortas, sin mirar directamente a sus ojos. No porque temiera que adivinara algo, sino porque no sabía cómo sostener esa mirada sin quebrarme. Él no notó nada extraño. Habló durante casi una hora sobre su convención, sobre las conferencias, sobre las personas que había reencontrado. Yo asentía, sonreía, fingía interés. Por dentro una parte de mí se replegaba, como si necesitara proteger algo recién descubierto. Los días siguientes fueron una coreografía de simulación. Me refugié en las tareas domésticas, en la lectura, en la escritura. Evité cualquier situación que pudiera llevarnos a una conversación profunda. Cuando él intentaba acercarse con gestos de cariño, yo desviaba el cuerpo con una excusa. Cuando me preguntaba si me pasaba algo, le respondía con cansancio. No porque no quisiera hablar, sino porque no encontraba las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, encontré una camisa suya con una pequeña mancha en el cuello. La llevé al lavadero, la froté con detergente y de pronto, me sorprendí llorando. No por la camisa. No por el gesto. Lloraba por todo lo que ya no podía decirle. Por lo que él nunca sabría. Por lo que de alguna manera, ya nos había separado sin que él lo notara. Fue entonces cuando decidí cortar el lazo que aún me unía al otro. Pensé que el beso había sido un error, un impulso momentáneo, una grieta emocional que no debía abrirse más. Escribí un mensaje. Largo, medido, con cada palabra elegida para cerrar la historia sin herir. Le pedí que no volviéramos a vernos, que respetara mi decisión, que me dejara recomponer lo que aún podía salvarse. No recibí respuesta. Y en el fondo eso fue un alivio. Pero el silencio no trajo paz. Trajo incertidumbre. Comencé a soñar con él. No con el beso ni con escenas románticas. Soñaba con su mirada, con su forma de estar presente, con las conversaciones que habíamos tenido. Me despertaba con la sensación de haber hablado toda la noche. Intenté distraerme. Salí a caminar con más frecuencia. Visité a una amiga a la que no veía hacía meses. Volví a clases de yoga. Pero nada lograba llenar ese espacio que había quedado abierto. Una mañana, mientras tomaba café en una cafetería del barrio, lo vi cruzar la calle. Iba solo, con un libro en la mano. No me vio. Me quedé inmóvil observándolo a través del vidrio con el corazón acelerado. No sentí deseo ni emoción romántica. Sentí una conexión profunda, casi dolorosa. Como si verlo caminando en silencio fuera una prueba de que lo que habíamos compartido no había sido imaginado. Esa misma noche mi esposo me propuso que hiciéramos una pequeña escapada de fin de semana. Hace tiempo que no estamos solos, dijo. Podríamos ir al campo, cambiar de aire.
Acepté casi por reflejo. Pensé que tal vez era una oportunidad para reconectar, para encontrar algo que habíamos perdido. Viajamos el viernes por la tarde. El lugar era hermoso, rodeado de árboles, con una pequeña cabaña acogedora. El clima era templado, y todo parecía preparado para una experiencia tranquila. Paseamos por el bosque, comimos en silencio, tomamos vino frente a la chimenea. Todo era perfecto. Y sin embargo yo me sentía distante, como si estuviera mirando la escena desde fuera. Esa noche en la cama, él intentó acercarse. Me acarició la espalda, me susurró palabras tiernas. Pero mi cuerpo no respondió. No porque no lo quisiera, sino porque me sentía ajena incluso a mí misma. Le dije que estaba cansada, que había sido un día largo. Él no insistió. Se dio la vuelta y se durmió. Yo me quedé mirando el techo, sintiendo que algo se había roto sin hacer ruido. Al regresar a casa, todo volvió a la rutina habitual. Pero yo ya no era la misma. Comencé a escribir con más frecuencia. No solo pensamientos sueltos, sino fragmentos de historias, diálogos, escenas. Era como si la escritura fuera mi única manera de procesar lo que me estaba pasando. Mis personajes decían lo que yo no podía decir. Vivían lo que yo no me atrevía a vivir. Una tarde, mientras escribía en la terraza, escuché pasos acercándose. Levanté la vista. Era él. Estaba parado frente a la reja, con una expresión tranquila, sin expectativa. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Mi esposo no estaba. El momento era perfecto para huir o para enfrentar. Caminé hasta la puerta y la abrí. No dijimos nada. Nos miramos durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, sin palabras, entró. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro. No hablamos de lo ocurrido. Hablamos de la vida, del tiempo, de la escritura. Me dijo que había leído algo mío, que lo había conmovido. Me preguntó si seguía escribiendo. Asentí. Le dije que era lo único que me mantenía cuerda. Cuando se hizo tarde, se levantó para irse. Caminamos juntos hasta la puerta. Me tomó de la mano por un segundo. Y luego, sin aviso, we kissed. Fue distinto. Más pausado, más consciente. No hubo prisa ni vértigo. Solo dos personas que se encontraban en un punto inevitable. Después del beso, lo solté. Le dije que no podía seguir. Que no sabía qué era esto. Que me dolía demasiado. Él me miró con ternura. No respondió. Se fue sin decir adiós. Me quedé sola en la sala, con las luces apagadas, escuchando el eco de la puerta al cerrarse. Y supe que aunque intentara, ya no podría volver a ser la misma de antes. Aquel beso no cambió las cosas de inmediato, pero las volvió imposibles de ignorar. Durante los días siguientes, me moví por la casa como si estuviera hecha de vidrio. Cada paso, cada gesto cotidiano, estaba cargado de una tensión que solo yo parecía notar. Mi esposo seguía siendo el mismo, amable, atento, incluso más presente. Me preguntaba con más frecuencia si necesitaba algo, si me apetecía salir, si quería hacer algo diferente. Pero su presencia, por más cálida que fuera, me hacía sentir aún más sola. Como si la ternura que me ofrecía perteneciera a otra versión de mí, una que ya no habitaba del todo en este cuerpo. Intenté compensar esa distancia emocional con acciones. Cociné sus platos favoritos, lo acompañé a un par de compromisos sociales, incluso retomé algunas rutinas compartidas. Pero todo lo hacía con una especie de automatismo, como si siguiera una coreografía que conocía de memoria, pero que ya no sentía propia. Y él, aunque no decía nada, comenzó a notarlo. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, me miró fijamente por unos segundos. «Estás en otro lado últimamente», dijo. Respondí con evasivas, con palabras suaves que no decían nada. «Estoy cansada, eso es todo». Él no insistió. Solo bajó la mirada y siguió comiendo. Pero el espacio entre nosotros, invisible pero palpable, se hizo aún más evidente. Ese mismo día,
mientras volvía caminando del mercado, lo vi. Estaba parado en la acera opuesta, conversando con alguien. Me detuve instintivamente. Él me vio al instante, pero no hizo gesto alguno. Solo sostuvo la mirada por un segundo y luego volvió a su conversación. Yo seguí caminando sin apurar el paso, pero con el corazón latiendo con una fuerza desproporcionada. No necesitábamos hablar para saber que algo seguía ahí, latiendo por debajo de todo. Esa noche, mientras leía en la sala, mi esposo me propuso ir a visitar a su hermana el próximo fin de semana. Hace mucho que no la vemos, dijo. Asentí sin pensarlo demasiado. Cualquier cosa que implicara salir de esa rutina congelada me parecía razonable. Pero al mismo tiempo sabía que alejarme solo pospondría lo inevitable. En los días previos al viaje, comencé a escribir de forma compulsiva. Llenaba páginas enteras con pensamientos fragmentados, diálogos ficticios, imágenes difusas. No era una historia ni un diario, era más bien una especie de exorcismo personal. Necesitaba vaciarme para poder entender lo que estaba sintiendo. Pero las palabras, en lugar de aliviarme, me hundían más en la confusión. Una tarde, mientras organizaba la ropa para el viaje, recibí una llamada inesperada. Era él. Dudé unos segundos antes de contestar. Su voz era tranquila, como siempre, pero noté algo distinto en su tono. Me preguntó si podía verme solo unos minutos. Le dije que no era buena idea, que necesitaba espacio. Está bien, respondió. Pero solo quería decirte que no estás sola en esto. Esa frase me acompañó todo el resto del día como una sombra que no podía despegarme. Viajamos el viernes por la mañana. El clima era gris con un cielo encapotado que reflejaba con exactitud mi estado de ánimo. El trayecto fue tranquilo. Hablamos poco o escuchamos música, hicimos paradas breves. La casa de su hermana estaba en las afueras, rodeada de árboles y con un jardín amplio. Al llegar, nos recibió con entusiasmo como siempre. La cena fue animada, llena de anécdotas familiares y risas que se sentían ajenas. Yo me esforcé por parecer presente, por sonreír en los momentos adecuados, por no dejar que mi mente se escapara. Pero esa noche al acostarnos mi esposo intentó acercarse. Lo hizo con delicadeza, como quien pide permiso sin palabras. Me acarició la espalda, me susurró algo que no recuerdo. Mi cuerpo no reaccionó. No porque no lo quisiera, sino porque en ese momento cualquier tipo de entrega me parecía imposible. Me giré con suavidad y le dije que estaba cansada. Él no insistió. Se quedó en silencio con la mirada perdida en el techo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que él también se sentía solo. Regresamos el domingo al mediodía. Durante el trayecto hablamos de cosas prácticas, la lista del supermercado, una visita al médico, la reparación de la caldera. Pero todo tenía un tono plano, como si ambos estuviéramos evitando el único tema que importaba. Al llegar a casa, me encerré en el estudio y volví a escribir. Pero esta vez las palabras no fluían. Me sentía vacía, agotada, como si mi interior hubiera sido drenado por completo. Cerré el cuaderno y me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Permanecí así durante largos minutos, escuchando los sonidos de la casa, el ruido lejano de los autos, los pasos de mi esposo en la cocina. En algún momento escuché el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Caminé lentamente hacia la puerta sin saber qué hacer. Al mirar por la ventana, lo vi. Estaba parado con las manos en los bolsillos, con una expresión serena. Abrí la puerta sin decir nada. Él tampoco habló. Solo me miró con una mezcla de paciencia y vulnerabilidad. Y entonces supe que no podía seguir huyendo de eso que nos arrastraba. Entró sin pedir permiso. Caminó hasta la sala y se sentó. Yo hice lo mismo, a una distancia prudente. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. No había necesidad de hablar. Todo ya estaba dicho. En un momento él sacó un libro de su abrigo y me lo tendió. Pensé que te gustaría, dijo. Era un poemario.
Lo abrí por una página al azar. El poema hablaba de ausencias que queman más que las presencias. No pude evitar sonreír, aunque con tristeza. Hablamos poco. Muy poco. Él me contó de un nuevo taller que estaba coordinando. Yo le hablé sin detalles de nuestro viaje. Pero cada palabra estaba cargada de una tensión silenciosa. No había enojo ni reclamos. Solo esa certeza compartida de que nos habíamos encontrado en un momento en que ya no se podía fingir. Cuando se hizo tarde se levantó. Yo lo acompañé hasta la puerta. Nos miramos durante unos segundos. No hubo beso. No hubo caricia. Solo un adiós contenido en los ojos. Él se fue y yo cerré la puerta con manos temblorosas. Esa noche al acostarme mi esposo me abrazó por la espalda. Fue un gesto automático casi inconsciente. Pero algo en su cuerpo decía que también estaba perdido. Y por primera vez sentí lástima. No por él. Por nosotros. Por todo lo que dejamos de nombrar a tiempo. Por todo lo que no supimos cuidar. Por lo que aún estaba por romperse. Durante toda la semana siguiente sentí como si viviera suspendida en una delgada línea invisible, con un pie en cada orilla. A un lado, la vida que conocía, la rutina compartida con mi esposo, los gestos de siempre, las pequeñas certezas. Al otro lado, la presencia de él, ese hombre que no me prometía nada, pero que con su sola existencia alteraba por completo mi forma de estar en el mundo. Lo nuestro no tenía nombre. Tampoco plan. Solo un pulso silencioso que no podía ignorar. Me repetía una y otra vez que debía parar. Que cualquier paso más allá sería una traición que no podría revertirse. Que todo lo que habíamos vivido hasta ahora, por más ambiguo que fuera, aún podía esconderse bajo la categoría de confusión. Pero algo dentro de mí ya había dejado de obedecer. No era deseo lo que me arrastraba. Era necesidad. Una urgencia de sentirme viva, vista, tocada no solo en el cuerpo sino en el alma. Mi esposo, como si percibiera algo, comenzó a actuar de forma más presente. Me proponía planes con más frecuencia, cocinaba con entusiasmo, me abrazaba con mayor intención. No había en él sospecha, sino quizás un instinto de recuperación. Como si supiera, sin saberlo, que algo se le escapaba entre los dedos. Yo respondía con gestos amables, con sonrisas medidas, con un cariño tibio que ya no sabía cómo sostener. Una noche de jueves, mientras él dormía profundamente a mi lado, me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. Necesitaba aire. Me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver la calle vacía, las farolas proyectando sombras largas, y en el fondo, un silencio que no me asustaba. Fue entonces cuando sonó el teléfono. No vibró, no emitió sonido. Solo se iluminó. Un mensaje breve: estoy cerca. No quiero molestarte. Solo quiero verte un momento. Me quedé mirando la pantalla durante largos segundos. No respondí. No escribí nada. Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí. Él estaba ahí. De pie con las manos en los bolsillos, la expresión serena. No dijo nada. Yo tampoco. No hacían falta palabras. Lo invité a pasar con un gesto leve. Entró en silencio como si supiera que el ruido podía romper algo. Nos sentamos en la sala. La luz era tenue. El ambiente contenido. Me preguntó si podía quedarse un rato. Asentí. No hablamos más. Solo permanecimos allí, respirando el mismo aire, compartiendo una quietud que era mucho más elocuente que cualquier conversación. Pasaron minutos, tal vez una hora. No llevé la cuenta. Él se levantó, me ofreció su mano y yo la tomé. Sin resistencia. Sin justificación. Caminamos juntos por el pasillo. Entramos a mi habitación. Cerré la puerta con suavidad, como si el mundo quedara afuera. Y entonces, sin mirar atrás, sin pensar en lo que podría pasar después. We spent the night together. No fue una explosión.
No fue urgencia. Fue un reencuentro silencioso con partes de mí que creía perdidas. Cada movimiento, cada mirada, cada roce estaba cargado de respeto, de reconocimiento, de ese lenguaje que solo dos personas que se han visto profundamente pueden compartir. No había culpa. No había euforia. Había verdad. Amanecimos sin prisa. No hablamos de lo que había ocurrido. Él se vistió, me miró una última vez, y salió por la puerta con la misma calma con la que había llegado. Yo me quedé sentada en el borde de la cama, con la sábana aún cubriéndome, mirando la luz filtrarse por las cortinas. No sentía remordimiento. Tampoco alivio. Sentía un peso, sí, pero no era dolor. Era conciencia. El resto del día lo pasé en automático. Preparé el desayuno para mi esposo como siempre. Hablamos del pronóstico del tiempo, de un artículo que había leído, de una llamada que debía hacer. Me observaba de reojo como quien intuye que algo ha cambiado, pero no sabe qué. Yo sostenía el equilibrio con delicadeza, con ese control que solo se adquiere cuando una ha decidido no hundirse. Durante la tarde fui a caminar sola. Necesitaba sentir el cuerpo moverse, respirar otro aire. Elegí un sendero arbolado que solíamos recorrer juntos hace años, cuando todavía nos tomábamos de la mano sin darnos cuenta. Me senté en una banca y dejé que el tiempo pasara. Cerré los ojos. Repasé cada instante de la noche anterior. No buscando sentido. Solo aceptando lo que había sido. Esa noche al volver a casa, mi esposo me esperaba con una cena sencilla. Había cocinado espaguetis con salsa de tomate como en nuestros primeros años. Me sonrió con dulzura, me dijo que le parecía que estábamos bien últimamente. Yo asentí. Me preguntó si quería ver una película. Le dije que sí. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro. Me abrazó por los hombros. Y yo por un instante apoyé la cabeza en su pecho. No era hipocresía. Era ternura. Era el recuerdo de un amor que aún respiraba, aunque con dificultad. Me dolió saber que aún había cariño, pero ya no bastaba. En los días siguientes no volví a ver a nadie más. No escribí. No lloré. No me alejé. Solo viví cada momento con una intensidad calma, como si supiera que estaba llegando al final de algo. Mi esposo seguía siendo el mismo. Yo ya no. Cada noche antes de dormir, me miraba en el espejo del baño. Me observaba con atención. No buscaba belleza. Buscaba rastros. Señales. Vestigios de quién era ahora. Y cada vez que sostenía mi propia mirada, pensaba lo mismo. Ya no podía mentirme. Porque ahora sabía exactamente de lo que era capaz. Y no había vuelta atrás. Los días posteriores fueron una mezcla de normalidad y desajuste. Como si todo por fuera continuara exactamente igual, las mismas tazas en la alacena, los mismos horarios, las mismas conversaciones funcionales, pero por dentro algo se hubiera desplazado unos centímetros, lo suficiente para alterar el equilibrio sin que nadie lo notara. Nadie excepto yo. No fue remordimiento lo que sentí. Ni siquiera culpa. Fue otra cosa más sutil, más difícil de nombrar. Era una especie de desarraigo interno, como si ya no perteneciera a ningún lugar. Ni a la vida que había construido con tanto orden, ni al impulso que me había llevado a cruzar un límite que juré no cruzar jamás. Estaba en tierra de nadie observando desde lejos cada decisión, cada gesto, cada palabra. Mi esposo, en cambio, parecía vivir un breve renacer en nuestra relación. Me trataba con una suavidad renovada, con una ternura que no había mostrado en mucho tiempo. Me traía flores sin razón, me invitaba a caminar, cocinaba platos que habíamos olvidado. Yo aceptaba todo eso con gratitud, pero también con una tristeza callada. Porque sabía que ya no era suficiente. Que por más esfuerzos que hiciera, algo entre nosotros se había roto, y ninguno de los dos lo decía en voz alta. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, él salió con 2 tazas de té.
Se sentó junto a mí en el banco de piedra y me contó que estaba pensando en hacer un cambio de rumbo en su trabajo. Algo más relajado, más flexible. Para pasar más tiempo contigo, dijo. Sonreí, le agradecí el gesto, pero sentí que esa frase me pesaba. No porque no la valorara, sino porque llegaba tarde. Ya no sabía cómo invitarlo a un lugar al que ni yo sabía si quería volver. Esa noche al acostarnos me abrazó por la espalda como solía hacer al comienzo de nuestra historia. Cerré los ojos. No me aparté. Pero dentro de mí, el gesto no provocó más que un eco tenue. Me sentía como si lo estuviera viendo desde una distancia enorme, como si esa cercanía fuera solo una memoria física sin carga emocional. No era su culpa. Y eso era lo más doloroso. A la mañana siguiente, mientras él salía para una reunión, me quedé sola en la cocina, mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, y una brisa suave movía las hojas de los árboles. Había una paz externa que contrastaba con mi inquietud interna. Me serví café, me senté con mi cuaderno e intenté escribir. Pero las palabras no salían. Solo garabatos, frases inconexas. Cerré el cuaderno con frustración. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era un número que conocía de memoria, aunque ya no estuviera registrado. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz, del otro lado, sonó igual que siempre, contenida, firme, sin urgencia. Me preguntó si podía verme solo unos minutos. Le dije que no era buena idea. Que lo que habíamos compartido debía quedarse en el pasado. Que necesitaba tiempo. Silencio. Él no insistió. Solo dijo, lo entiendo. Pero si algún día quieres hablar de verdad, sabes dónde encontrarme. Colgué con un nudo en la garganta. No por lo que había dicho, sino por lo que no dijo. Porque incluso en su despedida había espacio para que yo decidiera. Para que yo volviera. Y esa libertad era más peligrosa que cualquier insistencia. Pasaron los días. No volvió a escribir. No lo volví a ver. Pero su ausencia estaba en todas partes. En el banco del parque que solíamos frecuentar. En las canciones que descubrí con él. En la forma en que, sin querer, pronunciaba ciertas palabras igual que él. Me convertí en una experta en llenar espacios. En disimular vacíos. En fingir que todo estaba en calma. Una noche mi esposo me propuso un viaje. Solo nosotros dos. A la casa del lago donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Podríamos reconectar, dijo, volver a encontrarnos. Asentí. No porque creyera en esa posibilidad, sino porque me pareció justo darle esa oportunidad. A él. A nosotros. A lo que fuimos. Viajamos 2 días después. La casa seguía igual. Un poco más vieja, con algunos detalles descuidados, pero con ese encanto nostálgico que tenían los lugares llenos de recuerdos. Paseamos por la orilla, cocinamos juntos, miramos álbumes viejos. En cada gesto suyo, yo leía un esfuerzo auténtico. Y eso me conmovía. Pero también me dolía. Porque sentía que él se aferraba a una imagen de mí que ya no existía. La segunda noche, después de una cena tranquila, me tomó de la mano. Me miró a los ojos con esa mezcla de ternura y miedo que aparece cuando uno ama sin certezas. Me dijo que me sentía distante. Que desde hace semanas notaba algo distinto en mí. Que no sabía qué era, que le dolía no poder alcanzarme. No supe qué responder. No podía decirle la verdad. Pero tampoco quería mentirle. Así que opté por una frase vaga, de esas que sirven para cerrar sin resolver. Estoy procesando cosas. No es por ti. Es algo mío. Él asintió con una tristeza resignada. No preguntó más. Me besó en la frente. Se fue a dormir antes que yo. Me quedé sola en la sala, con una manta sobre las piernas y una copa de vino en la mano. Observé el reflejo de las luces en el lago, y por primera vez en mucho tiempo sentí el peso de mi silencio. Pensé en todo lo que no había dicho.
En todo lo que había callado por miedo, por lealtad, por costumbre. Pensé en cómo a veces el amor no muere de golpe, sino que se va evaporando, imperceptible, hasta que un día ya no queda nada. Regresamos a casa al día siguiente. El viaje no resolvió nada. Pero tampoco empeoró lo que ya estaba fracturado. Fue como una pausa, una tregua. Una despedida sin palabras. En la semana que siguió me dediqué a ordenar cosas. Cajones, papeles, recuerdos. Encontré una caja con cartas antiguas, fotos olvidadas, entradas de cine. Revisarlas fue como ver la historia de otra persona. De una mujer que había soñado con una vida tranquila, estable, sin sobresaltos. Y que ahora, sin buscarlo, había encontrado una verdad que no cabía en esos marcos. Una noche, mientras lavaba los platos, mi esposo se me acercó por detrás. Me abrazó, me besó el cuello, me susurró que me amaba. Cerré los ojos. Le creí. Pero también supe que no podía quedarme solo por amor. Fui al estudio, abrí mi cuaderno y escribí una frase: a veces, dejar de amar no es el problema. El problema es dejar de pertenecerse. Y supe que pronto tendría que hablar. Que ya no podía seguir escondida en la comodidad de lo conocido. Porque mi verdad, por dolorosa que fuera, ya pedía ser dicha. No hubo un momento exacto. Ningún estallido. Ningún escándalo. Solo una mañana silenciosa en la que desperté y comprendí, con una claridad serena, que ya no podía seguir. Me levanté de la cama, preparé café como cada día, puse 2 tazas en la mesa y me senté frente a él, que hojeaba el periódico con una calma que ya me resultaba ajena. Observé su rostro, sus gestos habituales, esa forma pausada que antes me parecía refugio y ahora me asfixiaba. No fue una decisión impulsiva. Había madurado en mí como el crecimiento de una raíz que busca salida. Aquel desayuno fue el último compartido como pareja. No dije nada en ese momento. No por cobardía, sino porque comprendí que si hablaba allí mismo, no sería capaz de hacerlo con el respeto que él merecía. Así que esperé. Ese mismo día por la tarde le propuse salir a caminar. Era algo que hacíamos de vez en cuando queríamos hablar sin interrupciones. Caminamos por una senda conocida, entre árboles altos y bancos vacíos. Él iba tranquilo como si nada fuera distinto. Yo, en cambio, sentía el peso de cada paso, como si mis pies arrastraran un adiós que todavía no encontraba forma. Nos sentamos en uno de los bancos de piedra, cerca del arroyo. El sonido del agua era constante, casi hipnótico. Me tomó de la mano. La suya estaba tibia, confiada. Cerré los ojos por un instante. Y entonces lo dije. Le dije que ya no era feliz. Que algo se había quebrado, y por más que intentara, no podía ignorarlo. Que no había culpa suya, que no era una acusación. Que simplemente me había perdido. Y que ahora, necesitaba encontrarme. Sola. Él me miró sin entender del todo. Pensé que protestaría, que me pediría explicaciones, que me rogaría quedarme. Pero no lo hizo. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, con voz baja, dijo: ya lo sabía. Me sorprendió. No por el contenido de su frase, sino por la serenidad con que la pronunció. No quería verlo, continuó, porque pensaba que si no lo nombrábamos, quizás no existía. Bajó la vista. Pero lo sentí. En tu manera de mirar. En cómo evitabas ciertos gestos. En las palabras que dejaste de decir. Hizo una pausa. Y en las que decías solo por costumbre. Sentí un nudo en la garganta. No por haberlo herido, aunque sin duda lo había hecho, sino porque incluso en ese momento, él seguía siendo digno. No me reprochó. No me hizo sentir peor. Solo se reconoció también perdido. Y eso fue aún más doloroso. Caminamos de regreso en silencio. Al llegar a casa, no hablamos más del tema. Cada uno se retiró a su espacio. Esa noche dormimos en camas separadas, sin rituales ni explicaciones. Yo en el cuarto de invitados.
Él en nuestra habitación. El aire estaba cargado de aceptación, pero también de duelo. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. No hubo discusiones ni preguntas insistentes. Solo una especie de tregua tácita mientras ordenábamos los detalles prácticos. Él propuso que yo me quedara en casa hasta encontrar un lugar donde ir. Dijo que no tenía apuro. Que podíamos resolver todo con calma. Yo acepté agradecida. Aún compartíamos espacios, comidas, noticias. Pero ya no como pareja. Éramos dos personas que por respeto mutuo se despedían con dignidad. Poco a poco empecé a empacar algunas cosas. No muchas. Solo lo esencial. Ropa, libros, papeles personales. Cada objeto me obligaba a recordar algo, una época, una promesa, una rutina compartida. Separar lo mío de lo nuestro era más difícil de lo que imaginaba. No por el valor material, sino por el emocional. Porque cada camisa doblada era también una despedida. Una tarde, mientras colocaba mis pertenencias en una maleta, encontré una fotografía olvidada entre las páginas de un libro. Era de un viaje que habíamos hecho años atrás. Ambos sonreíamos frente a una playa, con los pies en la arena y los rostros despreocupados. Me detuve largo rato mirando esa imagen. No lloré. Pero sentí una punzada aguda en el pecho. No por nostalgia, sino por la certeza de que esa versión de nosotros ya no existía. Finalmente encontré un departamento pequeño, luminoso, en una zona tranquila. Firmé el contrato con manos temblorosas. No por duda, sino por la magnitud del paso que estaba dando. Acordamos que me iría en 2 semanas. Él insistió en ayudarme con la mudanza, en llevar algunas cajas. Yo no supe cómo negarme. Los últimos días en la casa fueron extraños. Todo era igual, pero ya no tenía alma. Nos cruzábamos en los pasillos, compartíamos algunos silencios, y a veces incluso una risa breve. Pero debajo de cada gesto flotaba la conciencia de la despedida. No dormíamos juntos. No comíamos siempre al mismo tiempo. Éramos presencias cordiales, respetuosas, que esperaban el momento de soltar. La noche anterior a mi partida, me dejó una carta sobre la mesa. No la abrió en mi presencia. No me pidió que la leyera. Simplemente la dejó allí, doblada con cuidado. Me tomó por sorpresa. Nunca fue de escribir. Guardé la carta sin abrirla. No por indiferencia, sino porque no tenía fuerzas para leerla en ese momento. Necesitaba tiempo. Distancia. A la mañana siguiente cargamos las cajas al coche. Él manejó en silencio. Yo miraba por la ventana, con el corazón apretado. Al llegar, subimos las cosas al departamento. Me ayudó a acomodar algunos muebles, a colgar un par de cuadros. Cuando terminó, se quedó parado en medio de la sala. Me miró. Se acercó y me dio un abrazo largo, firme. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos abrazamos como dos personas que, pese al final, seguían reconociendo el valor del camino recorrido. Se fue sin dramatismos. Cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé allí en ese nuevo espacio, rodeada de cajas, con la luz de la tarde entrando por la ventana. Me senté en el suelo, abrí la carta, y la leí. No contenía reproches. Solo palabras de despedida, de gratitud, de deseo sincero de que encontrara lo que estaba buscando. Terminaba con una frase que me quedó grabada. No supimos cómo sostenernos, pero ojalá sepas cómo sostenerte ahora. Doblé la carta, la guardé en una caja que aún no pensaba abrir, y me recosté en el suelo. Estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, no me dio miedo. Solo una calma desconocida. Una que sabía a comienzo. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron extrañamente tranquilos. El silencio no me pesaba. Al contrario, me acompañaba con una amabilidad que nunca había sentido en la casa anterior. No tenía que responder a nadie, ni fingir sonrisas, ni evitar preguntas.
Era solo yo, mis cosas, mis pensamientos, y un espacio aún sin historia que comenzaba a moldearse con mis rutinas. Las primeras noches dormí poco. No por tristeza, sino por una vigilia interior que me mantenía atenta a cada sonido nuevo, el zumbido del ascensor, las cañerías, los pasos de algún vecino. Me levantaba temprano, caminaba por el barrio sin rumbo, observando con curiosidad los rostros de los desconocidos, los negocios, los árboles alineados en la vereda. Era como si el mundo, por fin, se me presentara sin filtro. Con el tiempo fui recuperando hábitos que creía perdidos. Volví a escribir con disciplina. No solo reflexiones sueltas, sino textos con intención. Historias. Personajes. Mundos posibles. Compré una cafetera nueva, una lámpara de pie, unas cortinas livianas. Colgué cuadros sin significado pero con colores que me calmaban. Compré flores, solo para verlas marchitarse en mi espacio. Me reencontré conmigo poco a poco. Un día, mientras hojeaba un cuaderno viejo, encontré una lista que había hecho muchos años atrás. Eran cosas que quería hacer antes de los 50, viajar sola, aprender un idioma nuevo, dormir una semana sin despertador, leer todos los libros de una estantería entera. Me sorprendió ver cuántas de esas cosas seguían pendientes. No por falta de tiempo, sino por miedo. Miedo a salir del guión, a decepcionar, a perder lo que ya había sido establecido como correcto. Decidí tachar uno de esos pendientes, viajar sola. Elegí un destino cercano, un pueblo tranquilo en las montañas, sin turistas ni pretensiones. Reservé una cabaña sencilla por una semana. No avisé a nadie. No llevé portátil. Solo ropa cómoda, un par de libros y una libreta en blanco. El viaje fue liberador. Conducir sin destino fijo, detenerme donde quisiera, comer sin conversar, caminar sin rumbo. Las noches eran frías, pero dentro de la cabaña había una estufa a leña y una manta gruesa que me envolvía como si el tiempo no existiera. Escribí mucho. Dormí sin alarma. Soñé con paisajes extraños. Y por primera vez no pensé en él. En ninguno de los dos. Solo en mí. Al regresar a la ciudad, todo me pareció más nítido. Las luces, los sonidos, incluso el ritmo de la gente en la calle. No era felicidad lo que sentía. Era presencia. Una forma de estar sin expectativa, sin nostalgia, sin ansiedad. Algo parecido a la paz. Pasaron los meses. Mantuve contacto esporádico con algunas personas cercanas. No hablé con mi exmarido. No por rencor, sino porque no sabía qué decirle que no estuviera ya contenido en aquella carta que aún conservaba. Pensé en él a veces. Me pregunté cómo estaría. Si habría llenado el espacio que dejé con nuevas rutinas, nuevas personas. Pero no intenté averiguarlo. Entendí que soltar también era no buscar. Una tarde, mientras paseaba por una feria de libros, me lo crucé. Estaba solo, revisando una mesa de ediciones antiguas. No me vio al principio. Yo me quedé quieta observándolo desde cierta distancia. No por temor, sino por respeto. Finalmente me acerqué. Me miró con sorpresa, pero sin incomodidad. Nos saludamos con un abrazo breve. Hablamos un poco del clima, del barrio, de lo que cada uno estaba haciendo. Me dijo que se había mudado a otro lado. Que estaba bien. Que leía mucho. Yo le dije que también estaba bien. Que escribía. Que viajaba sola. Sonrió. Me dijo que siempre supo que lo haría. Nos despedimos con una calma que solo dan los cierres reales. No quedamos en vernos. No intercambiamos nuevos números. Solo agradecimos el encuentro con la mirada. Y seguimos caminos distintos. Esa noche, de regreso en casa, volví a abrir la carta que me había dejado meses atrás. La leí con ojos nuevos. Ya no dolía. Ya no despertaba preguntas. Solo gratitud. Al día siguiente me senté frente a la ventana con una taza de café. El sol entraba con fuerza.
En la radio sonaba una canción antigua. Afuera, la ciudad seguía su curso sin saber nada de mí. Me pregunté si alguna vez volvería a enamorarme. No supe responder. Pero tampoco era urgente. Ya no necesitaba definirme a través de otro. Ya no necesitaba pertenecer a nadie más que a mí. Abrí mi libreta y escribí una frase que cerraba el ciclo. Antes quería que alguien me viera por completo. Ahora soy yo quien no aparta la mirada. Y entendí que aunque todo había cambiado, no había perdido. Solo me había reencontrado. Y eso en esta etapa de la vida, ya era una forma de victoria.